Segunda de Samuel, capítulo 5, del versículo 17 en adelante, vamos a estar dando hoy la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 17 en adelante. Amén. Cuando todos lo tengan me van a contestar amén. 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 Segunda de Samuel capítulo 5 del versículo 17 en adelante. Vamos a darle lectura en el nombre de Jesús. Amén. Dice así: oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová, diciendo: ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David, y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y dejaron allí sus ídolos, y David sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir, y se extendieron en el valle de Refaim. Y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsemeras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Señor Jesús, amado Dios, te pedimos bendición para esta palabra. Amén. Que en el nombre de Jesús nos fortalezcas a través de ella. En el nombre de Jesús nos levantes a través de ella. Amén. Que nos aconsejes a través de ella. Amén. Que nos reprendas a través de ella. Amén. Y que nos cuides a través de ella. Amén. Porque ciertamente tu palabra es vida para todos nosotros y es el mejor plano para seguir nuestra existencia. Amén. En el nombre de Jesús, Amén. amén. La gloria sea a su nombre. Amén. Jesús, amén. Amén. Tome su asiento nomás, hermano Carlos. No va a crecer más. Bueno, ha crecido. Ha crecido. Esta palabra se llama la unción de Dios. ¿Qué conocemos nosotros por unción? ¿Cierto? La asociación inmediata de nuestro entender es saber que es el Espíritu Santo. Pero unción significa apartamiento. Es cuando el Señor nos apartó. Es por eso que cuando el Señor le hizo la pregunta a Pedro: Pedro, ¿quién piensas que yo soy? Ya que a Pedro le venían diciendo que Jesús era el Juan Bautista, que era el Elías, que era el profeta, que eran diferentes tipos de personajes de la iglesia. Inclusive le dijeron hasta que podía ser Moisés, porque ellos admiran mucho a Moisés. Por eso que el Señor le hace la pregunta a Pedro y le dice: bueno, Pedro, ¿y qué piensas que soy yo? Entonces Pedro le responde sabiamente y le dice: tú eres el Cristo.
Porque Cristo significaba el ungido, el apartado, el que ellos estaban esperando, lo que tantos años, aleluya, el pueblo de Israel estaba esperando para su redención, estaba ahí. Aleluya, gloria a su nombre. Es por eso que el Señor le responde al Pedro y le dice: bien has dicho, Pedro, por esta razón te daré las llaves del cielo. Gloria sea al Señor. Porque esas llaves Pedro después las ocupó. En la primera predicación del primer apóstol que predicó fue Pedro. Así es, Señor. Él con su llave abrió para que en Hechos 2:37 dijese, aleluya, en Hechos 2:38, arrepentido y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Sí, Señor. Amén. Ahí estaba la llegada, pero la llave estaba en el versículo 37, cuando todos le preguntaron: ¿y qué haremos si ya lo entregamos? Aleluya, Jesús. La respuesta fue de él, de decirle: aleluya, aunque lo hayan entregado, arrepiéntanse. Gracias, Señor, es verdad. Amén. Gloria sea al Señor. Aleluya. Por eso es que es tan importante entender acerca de las unciones que el Señor ha puesto en nosotros. Así es. Porque algunos todavía se encuentran confundidos en saber qué significa el apartamiento que tiene cada uno de nosotros para ser parte de esta iglesia. El varón esperará y muchos desean, aleluya, el pastorado, el diaconado, el evangelista, y pensarán que solamente esos apartamientos hay. Pero ciertamente tenemos que darnos por entender cada uno de nosotros que el apartamiento que ha hecho el Señor es de que tú eres parte de Él. Amén. Sí, Señor. Amén. Primero tú eres parte del cuerpo de Cristo. Amén. Tú eres necesario para el que está al lado. Tú eres necesario para el que está delante. Hermana, usted es necesaria para que haya un pastor. Aleluya, ustedes son todos necesarios. Aquí no hay nadie al azar ni por suerte. Aquí estamos por la pura misericordia de Dios. Amén. Gracias, Jesús. Aleluya. Aleluya. Bendito sea su nombre. Es por eso en que lo que respecta a nuestra manera de caminar hacia nuestra salvación es tener claro las armas que nos ha entregado para que podamos sobrevivir a este mundo. De que somos apartados. Hay unción del Señor en nosotros. Y primeramente el Señor nos dio ser parte de Él. Bendito sea su nombre. Porque su palabra dice que los que en Él creen, ¿cierto? Alabado sea su nombre. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Primer apartamiento que tenemos nosotros es que nosotros no somos huérfanos en el mundo. Así es, Señor. Amén. Aleluya. Nosotros tenemos un Padre celestial a quien recurrimos en la necesidad, a quien abrazamos en la felicidad. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Gloria. Nosotros no estamos solos en el mundo. Gracias, mi buen Dios del cielo. Segunda cosa, Gracias, Padre. Él nos hizo parte de su cuerpo. Así es, buen Dios. Mi Dios bendito. Y es importante ser parte del cuerpo de Cristo. Porque Pablo nos dice así, parte del cuerpo de Cristo. Amén. Sí, mi buen Jesús. Somos, aleluya, necesarios entre unos y los otros. Amén. Sí, Señor. Y si nos apartamos del cuerpo de Cristo, hay otro que nos va, aleluya, a sustituir. Bendito sea su nombre, mi Señor. Porque la palabra del Señor dice que apartados de Él, nosotros nada podemos hacer. Amén, mi buen Jesús. Amén. Gracias, Señor. Él nos aparta día a día con su palabra. Amén. Sí, mi Dios. Sí, Señor. Aleluya. Alabado sea. Ahora voy a hacer esta pregunta. Gloria. ¿Cuántos hoy día leyeron la palabra del Señor? Aleluya. No levanten la mano. La palabra del Señor todos los días nos aparta. ¿Y sabe por qué nos aparta? Porque la palabra del Señor dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Aleluya, sí, Señor. Con la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor es la que nos aparta del pecado. Porque la palabra del Señor, aleluya, nos justifica, nos bendice, nos transforma. Amén.
Amén. Aleluya. Es por eso que si usted no está leyendo palabra del Señor, hermano, aleluya, y se está equivocando muchas veces, y está tropezando mucho, y aleluya, y está mirando mucho hacia atrás, significa que usted no está leyendo, no se está alimentando, usted está, aleluya, mirando hacia otro lado y no mirando al Señor. Sonó muy fuerte. Pero es cierto. La palabra del Señor nos aparta de lo pecaminoso. Así es, amén. Porque qué mejor puede ser leer la palabra del Señor que estar mirando el Facebook. Así es, Señor, es verdad. Aleluya, mucha gente gasta horas y horas de sus días viendo, aleluya, series de Netflix, aleluya, viendo diferentes tipos de programas de la televisión, y para ver la palabra del Señor, muy poco. Hay muy poco de nosotros para ser apartados. Pero este es el día que ha hecho el Señor. Así es, Jesús. El Señor, aleluya, nos ha encomendado todos los días apartarnos. Que la unción del Señor esté con usted, hermano. Amén. Lo más importante para nosotros es que podamos crecer en todo, y con eso haremos crecer la unción del Señor que puso en cada uno de nosotros. El diablo, aleluya, no entiende de lenguajes. Él no entiende ni siquiera de los emojis de las redes sociales, ni de la abreviatura que usamos cuando nos comunicamos. Pero si hay algo que se entiende, y es que cuando el ungido de Dios, porque usted ha sido ungido no por cualquiera, usted ha sido ungido por el Dios Todopoderoso. Amén, Señor. Gracias, mi Señor bendito. De que si acaso estamos viviendo la mejor época o la peor época, yo no lo sé. Aleluya, David vivió en constante guerra, en constantes traiciones, pero había algo que lo hacía diferente. Es que cuando él era joven vino un Samuel, aleluya, y lo apartó, aleluya, le puso de la unción del Señor, y ese joven ya no volvió a ser el mismo. Eso significa que cuando el Señor le ungió a usted, cuando la unción de Dios estuvo en su vida, hermano y hermana, aleluya, aunque nos haya costado para llegar nuevamente a ser ungido, aleluya, con otro cargo, pero el Señor nos ha cuidado entre medio. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús bendito. Gracias, Dios. El Señor le ha cuidado. Amén. Aleluya. Y el diablo lo que entiende es que cuando el ungido de Dios, cuando usted y yo somos ungidos del Señor, y cuando nos ponemos de pie, y cuando vamos a luchar nuestras batallas, porque aleluya, ser ungido de Dios no significa estar esperando que los demás oren para que las cosas se solucionen. Aleluya, ser ungido de Dios no significa que usted tiene que acobardarse con las cosas y estragos que esté haciendo el diablo en este mundo. Usted tiene que batallar en el nombre de Jesús y convertirse en victorioso. Es por eso que Juan Bautista, cuando predicaba, porque él predicaba con unción, decía, aleluya, que en el cielo se sufre violencia. En el cielo se sufre violencia, hermano, pero solamente los valientes arrebatarán el reino de Dios. Y si usted no se vuelve valiente, si usted no pelea sus batallas, si usted está esperando sentado a que el Señor cambie su vida, usted tiene que ponerse de pie con la unción del Señor y comenzar a cambiar las cosas que ya no le convienen. Aleluya, Jesús. Sí, Señor. Sí, Gloria a su nombre, Señor. Cuando el ungido de Dios se pone de pie, ¿sabe qué? Se hace fuerte. El opositor, el que pone la confusión, el que pone, aleluya, la distracción, va a correr, va a salir huyendo, porque cuando el Espíritu de Dios habla en la boca del que es apartado en la unción de Dios, aleluya, cosas sabias salen de esa boca. Gloria sea al Señor. Amén, es verdad. Porque, aleluya, yo espero un amén. Amén. ¿Sabe por qué tiene que haber un amén en nosotros? Porque si somos ungidos de parte de Dios, en nuestro entender tenemos que saber que nuestra predicación, nuestra forma de actuar y comportarnos a los demás, tiene que hablar de que en nosotros hay sabiduría.
En nosotros tiene que haber sabiduría, aleluya, no ponernos a la altura del mundo, sino que el mundo se ponga a la altura suya. Porque nosotros somos la influencia, porque nosotros somos la sal de esta tierra, nosotros somos parte de la luz de este mundo, porque el Señor nos apartó para Él. Usted no le pertenece a cualquiera, usted no le pertenece a su apellido, usted no le pertenece a su familia, usted, aleluya, es peregrino en esta tierra, usted es de parte de Jesucristo. Amén, Dios, aleluya. Aleluya. Gloria a Jesús. Gracias, Señor, por su palabra. Bendito sea su nombre, mi Señor. David ya sabía acerca de la unción que él tenía, y ¿sabe? La sabía. Porque él actuaba de acuerdo a la unción. Porque él sabía que siendo joven a él le habían hecho un encargo, él tenía que ser pastor. Y si venía el oso y si venía el león, él arrebataba las ovejas del hocico de estos animales y los destruía. ¿Sabe por qué? Porque en él había unción. Ahora, lo que le quiero decir con esto, que el Señor ha puesto unción en su vida. Aleluya, es tiempo de que usted batalle y que rescate a su hijo, rescate a su familia, que comience, aleluya, a batallar en el nombre de Jesús. Porque el Señor, aleluya, le va a declarar una victoria en su vida, va a declarar victoria en su existencia, en su familia, a donde quiera que usted esté, porque la unción del Señor es con usted, hermano, hermana. Él sabía que se le llamaba como el ungido. Y no como cualquiera, sino como el ungido del Señor. Qué importante saber, aleluya, que cuando nosotros vamos por ahí caminando, dicen, aleluya, ahí va un ungido del Señor. Aleluya. Oh,